Hemos tenido un consejo especialmente largo porque interesaba hacer un análisis panorámico de la situación en Canarias. El presidente ha producido un cambio en la dirección de la Consejería de Sanidad y eso también impone que el consejero haga una exposición general, aunque todavía su información, es decir, mi información, es relativamente limitada, y que tomáramos algunas decisiones que me atrevo a llamar estratégicas, es decir, cuál es el rumbo, cuáles son nuestras prioridades. Yo tenía interés además en trasladar al conjunto del Gobierno los resultados de las reuniones, ya llevamos 3, me parece, del comité de gestión, del comité de crisis que ha creado el Gobierno, creo, la semana pasada, para atender la crisis sanitaria. También se han reunido los otros comités, el de Economía y el de Derechos Sociales, aunque yo formo parte de ellos. Sin embargo, no he podido asistir a esas reuniones, sí lo ha hecho el presidente y las consejeras más, y los consejeros y consejeras más concernidos. Yo he expuesto en primer lugar cuáles son los objetivos estratégicos, las finalidades, el rumbo que la Consejería va a tener a partir de ahora. Cuando yo digo a partir de ahora, no quiero decir que va a producirse un cambio de rumbo radical con respecto a las actuaciones que se han desarrollado hasta la fecha. No es así. El sistema sanitario canario en su conjunto ha funcionado razonablemente bien. Es posible que haya deficiencias, es posible que haya carencias, pero tanto las decisiones adoptadas como su ejecución, el Gobierno encuentra que son en general aceptables. Se podrá decir, ¿y entonces por qué se cambia la consejera? Esta es una pregunta que solo puede contestar el presidente del Gobierno, pero una vez que hay un nuevo consejero, el nuevo consejero manifiesta que los procedimientos de dirección, los procedimientos para el ejercicio del control del funcionamiento del sistema sanitario, los mecanismos de relación de la dirección política de la Consejería con las direcciones técnicas de las grandes unidades hospitalarias pueden cambiar, el sistema de integración de todos los recursos sanitarios en una única red puede ser distinto, y en fin, estos matices marcarán, insisto en que son matices, marcarán la diferencia de rumbo. Inevitablemente cada persona, y mucho más en la política, imprime su propio modo, tiene su manera de abordar las responsabilidades que se le confían y también tiene su propio equipo de colaboradores. Luego quizá hablemos de los cambios, que serán muy pocos, anticipo desde ahora, en los niveles directivos de la Consejería y del Servicio Canario de Salud. Por eso hemos tardado tanto en el Gobierno, porque teníamos muchas cosas de las que hablar y muchas decisiones estratégicas que tomar. Nosotros, el rumbo de la Consejería y los objetivos de la Consejería, sobre todo después de haber escuchado ayer al equipo de académicos por un lado y de profesionales de la Administración por otro, y de la propia consejera que ha asistido a todas las reuniones del comité, los rumbos, los objetivos, el sitio al que queremos llegar, las finalidades, podríamos resumirlas de la siguiente manera. Nuestro primer objetivo es la protección del personal sanitario, la atención y protección del personal sanitario. Yo querría decir que casi es un objetivo que puede ser de la misma importancia, no quiero decir de mayor importancia, que atender a las personas contagiadas o a las personas sospechosas de contagio. Esta tropa, que no es tropa, porque también tiene oficiales y también tiene generales, de que disponen los contribuyentes y los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, que son nuestros sanitarios, es lo primero que tenemos que proteger. Son nuestras herramientas
para hacer frente a la guerra contra el coronavirus. Ese es el primer objetivo. ¿Cómo se les protege? Esto lo podemos decir luego, pero adelanto desde ahora que es dotándolos de material y de equipo suficiente, transmitiéndoles la sensación de que hay al frente de la Consejería y del Gobierno personas que tienen capacidad para liderar y dirigir ese proceso, el comité, el presidente, el consejero, los responsables, y tratando de que cuando se produzca alguna complicación en alguna persona o en algún grupo o en algún centro sanitario, tengamos la capacidad de resolverla de modo inmediato. Ese es el primer objetivo. El sector de población al que se van a dirigir, en primer lugar, nuestros esfuerzos son los sanitarios. Digo sanitarios para no decir, porque se me puede quedar algún grupo, si digo médicos se me pueden olvidar los farmacéuticos, los enfermeros, los ATS, los sanitarios. Y con esto hago una interpretación extensiva del sistema sanitario. Incluyo en los sanitarios al personal que hace la limpieza, que hace las funciones de seguridad, que hace las funciones de atención al público. Ese sistema para nosotros es crucial, su protección. Hay algunas medidas técnicas que las tendremos que ir viendo. Por ejemplo, tenemos que mejorar la capacidad de atención a distancia. Tenemos abiertos demasiados centros de salud de atención primaria que podrían probablemente reducirse si aumentamos la capacidad de atención telefónica. Primer objetivo. Segundo objetivo, las personas especialmente vulnerables. ¿Quiénes son las personas especialmente vulnerables? No solo las personas mayores, las personas que tienen unas patologías previas, las personas que están internadas en hogares, residencias de mayores, personas que tienen discapacidad y están atendidos por otro personal que también está necesitado de protección. Pero hay grupos de población que son especialmente vulnerables porque tienen inmunodepresión o porque tienen alguna patología pulmonar o porque no se pueden valer por sí mismas, porque están bien buenos y sanos, pero son dependientes en alguna medida por razones incluso no estrictamente físicas y están en centros de internamiento, en centros de atención. Hay quien tiene más debilidad, más vulnerabilidad, y ese es nuestro segundo objetivo. Como grupo de población, como finalidad, necesitamos mejorar y extender el confinamiento al máximo posible. El confinamiento es una medida muy dura, todos los países la han adoptado. Nosotros necesitamos hacer que el confinamiento, en la medida de lo posible, se sobrelleve del mejor modo que las personas puedan sobrellevarlo. Hay familias y personas que no pueden llevar bien el confinamiento porque viven muchas personas en pisos pequeños y entonces no es posible mantener las distancias de seguridad. No digo ya si hay algún confinado hay un positivo asintomático de quien se ha dicho que debe estar aislado. En general, no todo el mundo dispone de posibilidades de mantener las reglas del aislamiento. Es muy posible que el Gobierno se plantee la facilitación de que algunas de las personas que no se puedan quedar en su casa dispongan de alojamientos que les proporcione el Gobierno, que serían también ofrecidos, por ejemplo, a los sanitarios que no tienen facilidad para quedarse en sus propias casas. Por lo tanto, tercera línea de actuación, mejorar la extensión, la cantidad y la calidad del confinamiento. Nosotros decimos esto no porque creamos que se ha producido un incumplimiento de las reglas generales, todo lo contrario. No hay más que salir a la calle para darse cuenta de que la mayor parte de la gente se ha quedado en sus casas. Y de vez en cuando la prensa publica tantas multas, hay una sentencia ya de un juzgado de Santa Cruz. Es una pequeñísima minoría. La mayor parte de las personas, de los canarios y de las canarias, han respetado la recomendación, que es más que una recomendación, es una prescripción legal de quedarse en sus casas.
Pero eso es un enorme sacrificio y nosotros necesitamos, de la mejor manera posible, acompañar a esas personas y facilitar el confinamiento. Mejorar las líneas de atención telefónica, hemos multiplicado por 3 nuestra capacidad, pero a lo mejor hay que multiplicarla por 4 y poner más personas que atiendan consulta telefónica, hacer consultas psicológicas, que vamos a poner una línea, estamos pensando en poner también una línea, un consultorio legal. Hay gente que quiere saber si puede hacer testamento, si no puede hacer testamento, hay quien quiere saber si el régimen de visitas, parejas que tienen niños separados, cuál es la regla que se aplica. Necesitamos atender lo mejor que podamos a las personas que están confinadas, que somos todos, somos absolutamente todos. Los que tenemos que trabajar, como yo, como ustedes, salimos, ¿no? Y volvemos a casa y en casa renovamos cada día el peligro de los que están en casa. Si yo me quedara en mi casa todo el tiempo, mi mujer, que lleva encerrada allí todos estos días, estaría mucho más segura si si no pasara que cada vez que regreso aumento el riesgo de que se produzca un contagio. Pero ese es el camino, mejorar el confinamiento, porque lo grave de la enfermedad es su capacidad de contagio. Y en cuarto lugar, luego hay medidas más técnicas, transmitir la idea de que esto no es una amenaza solo para una parte de la población. No nos creamos que hay una parte de la población que es más fuerte frente a otra que es más débil y por lo tanto la que es más fuerte puede estar dispensado del deber de sumarse a esta guerra. No es verdad, no es verdad. Los jóvenes están igual de amenazados que las personas un poco mayores o los que son muy mayores, porque también los jóvenes pueden transmitir el contagio. Y es más, tienen más responsabilidad los jóvenes. No puede extenderse la idea de que quien es joven no le va a pasar nada. Desgraciadamente hay casos de contagio entre personas jóvenes. Hay grupos que sí son más vulnerables, que son los grupos de personas mayores, pero el de resto, toda la población. Estas son las líneas estratégicas de la Consejería y del Gobierno, que el Gobierno ha conocido a partir de las reuniones de esta semana.